Muy buenos días, mi nombre es Leonel Rodríguez Echevarría del grupo 13 del paralelo C5 y el día de hoy estaremos hablando sobre la cosmovisión de Ferdinand de Saussure y su relación con la teoría de los signos, así como el significado y el significante en el desarrollo de la comunicación actual. Los principales aportes de Saussure fueron publicados en su libro Curso de Lingüística General, en el cual postuló una serie de dicotomías. Las dicotomías entre el lenguaje de la lengua y el habla, el signo lingüístico como el significado y el significante, la dicotomía entre sincronía y diacronía y la dicotomía entre lingüística interna y lingüística externa. Ferdinand de Saussure es considerado el fundador de la lingüística en sus investigaciones, donde enunció la dicotomía lengua y habla, que se considera el punto de partida del estructuralismo por concebir la lengua como un sistema de elementos y reglas de combinación entre ellos aceptables. La primera dicotomía, y la más relevante, sostiene que el lenguaje puede dividirse en dos partes, la lengua y el habla. La lengua es un sistema cultural abstracto compuesto por signos independiente de la voluntad de los hablantes. Es una suerte de estructuras mentales de las cuales el hombre se sirve para expresar ideas. Por su parte, el habla es la realización concreta de la lengua, que sirve para comunicarse con los demás, y es un ámbito individual e intencional. El lenguaje sería entonces la conjugación entre la lengua abstracta y el habla concreta. Esta primera dicotomía es inseparable en el acto de hablar. Si se pueden estudiar por separado, pero para que haya lenguaje, ambas deben existir. Es decir, que ambas están muy interrelacionadas y no se puede ver la una sin la otra. Si bien lengua y habla son de hecho interdependientes, su análisis requiere para Saussure dos enfoques lingüísticos, una lingüística del habla de la que no se ocupa y una lingüística de la lengua que es la lingüística propiamente dicha, que va a estudiar la lengua como sistema de signos. La influencia del pensamiento de Saussure fue muy importante en el desarrollo posterior de la lingüística, como así también en semiótica y antropología. Hola, mi nombre es Carla Doménica Montaño Cortés y vamos a hablar acerca del signo lingüístico. Signo lingüístico, significado y significante. El signo lingüístico es una entidad bifásica y cerrada que está compuesta por dos partes psíquicas, las cuales son significante y significado. Significante es la huella psíquica del signo. También podemos decir que es el recuerdo fonético que las personas guardamos de las palabras o, en dos simples palabras, es la imagen acústica. Mientras que el significado es el concepto que va ligado al significante. El significado puede ser múltiple para una misma imagen acústica. Aquí tenemos un ejemplo y es que vemos la imagen del semáforo vendría a ser lo que es el significado, mientras que la palabra semáforo sería el significante. Gracias a este ejemplo podemos entender cuál es la diferencia de estas dos palabras, que parecieran ser lo mismo, pero no lo son. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Julio Manate de la carrera de Comunicación Social en Línea y la Universidad Estatal de Milagro. Bien, a mí me tocó el tema, la dicotomía. ¿Qué es la dicotomía? La dicotomía, en términos generales, es la división de un objeto o concepto en dos partes complementarias pero separadas. La palabra dicotomía deriva del griego dichonomía, que se refiere a la división de algo en partes iguales. Se compone del prefijo dis, que indica dos, el verbo temnein, que significa cortar, y el sufijo ia, que impone cualidad. Bien, tenemos aquí estos ejemplos de la dicotomía, el cuerpo y la mente, el sol y la luna, el día y la noche, el bien y el mal, como tenemos aquí en la pantalla. La dicotomía sincronía se define como el enfoque sincrónico que observa la lengua desde un punto de vista estático, realiza un corte temporal y determina cuáles son las pautas que en ese momento estructuran la lengua, aceptada por la comunidad lingüística. Si bien tenemos aquí en este recuadrito, la sincronía en el ámbito lingüístico es un estudio horizontal o descriptivo que considera el estado de una lengua en un momento dado, sin tener en cuenta el factor temporal. En el análisis de lo social se define como la serie de acontecimientos que se presentan en la misma época de manera simultánea. Y por último tenemos la dicotomía, diacronía,
que se define, el enfoque diacrónico examina la evolución de esta en el tiempo. Se centra en investigar de qué forma se modifican los signos de las palabras. Aparecen nuevos y otros se envuelven arcaicos. Así lo explica en su obra Curso de Lingüística General, publicada en 1916, que en este año cumple su centenario. Si bien es cierto, aquí tenemos la dicronía, que es un estudio histórico y evolutivo que atiende a los cambios que se suceden en la lengua a lo largo del tiempo. La lingüística diacrónica o evolutiva tiene que ver con el que habla. En el análisis del ámbito social se refiere al desarrollo o a la sucesión de hechos a través del tiempo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Michelle Dolores Mosquera Jacome, soy de la carrera de Comunicación en Línea, paralelo C5, grupo 13. Voy a hablar sobre la dicotomía, la lingüística interna y la lingüística externa. La lingüística interna es científica y se centra en el estudio de los sistemas. Esta sostiene que todas las lenguas son iguales. La estudia como código organizado, examina la realidad tal como es y no tiene criterios de valoración, sino que le interesa dar explicaciones científicas y observaciones objetivas. Tenemos la lingüística externa. Esta se centra en el contexto donde vive la lengua. Le interesa la lengua como institución social, tiene criterios de valoración, le interesa señalar no solo las relaciones que se dan entre la lengua y el contexto, sino que también cómo deberían ser estas relaciones. Por ejemplo, las lenguas pueden ser más o menos importantes según 3 criterios. El número de habitantes. La lengua tiene un grupo más grande de seres humanos que la han adquirido como lengua materna. Este es el chino. Hemos de decir, sin embargo, que el chino es una lengua compleja, es decir, una lengua que incluye variedades muy diversas entre sí. La variedad más exacta del chino es el chino mandarín, con 650 millones de habitantes. Las 4 mayores lenguas son en el mundo chino, inglés, español, indotásico o hindi. El grado de difusión mundial. Se internacionaliza una lengua cuando traspasa sus propias fronteras y se convierte en un vehículo de comunicación entre distintos pueblos que lo utilizan en todo tipo de encuentros políticos, comerciales y culturales. Según este criterio, hoy la lengua más importante es el inglés. El español es una lengua en auge y esta se enseña cada vez en más países del mundo. Su producción de textos de cultura. Consideramos en primer lugar los textos científicos por preservar y transmitir el conocimiento, y en segundo lugar los textos literarios, por ser en sí mismos arte. En cuanto a textos científicos, el 97% de ellos están en inglés, y en cuanto a los literarios, hay más igualdad entre las distintas lenguas. Para Saussure, la primera y más importante de estas dos lingüísticas es la lingüística interna. La externa viene a añadir una serie de datos contextuales a los que verdaderamente debe importar, que es la organización y el funcionamiento de la lengua. Gracias.